días, profe. Buen día, profe. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan con el trabajo práctico de esto? Bien, profe, yo tenía una duda. Sí, ¿Este trabajo lo tenemos que hacer en computadora? O sea, sí, ¿hay que hay que presentarlo? presentarlo. Bien, La clase que viene, ¿ah? Tienen que llevarlo. bien, profe, gracias. Bueno, Es individual, ¿Puede ¿verdad? ser a mano, profe? no puede ser a mano. Ya pasamos esa etapa. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre el trabajo? Buen día, profe, ¿es individual? Sí, es individual. Es individual, sí. Bueno, leyeron el tema, o sea, si han hecho el trabajo, deben haber leído el tema. Sí, profe. Hay algunas cosas que ya las deben conocer desde psicología, ¿m? Como qué es lo que es la personalidad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es? Nadie. Silencio total. ¿No han hecho el trabajo todavía? Profe, en general, la personalidad es un atributo de todo ser humano, que lo vamos desarrollando a medida que vamos creciendo. Ajá. Sí. Es un conjunto de cómo sentimos, de cómo percibimos las cosas, ¿m? De cómo nos... o sea, está indicando que hay una organización mental, ¿no? O sea, que hay una cierta actividad psicológica importante para poder estructurar esa personalidad. Esa personalidad que se puede ir modificando a lo largo del tiempo, pero que tiene una base, digamos, común, digamos. O sea, más o menos, salvando las distancias, vamos a reaccionar en forma coherente con lo que siempre hemos hecho, digamos. No sé si entienden esto. O sea, a pesar de que se va a ir modificando, siempre vamos a tener una cierta similitud de cómo vamos a reaccionar sobre algunas cosas. Porque eso está dado por el temperamento y el carácter, que son otras dos cosas importantes que tiene nuestra estructura psíquica. El temperamento, que es el que está ligado a la parte genética, digamos, hereditaria, y el carácter es lo que se va a ir modificando con distintas circunstancias ambientales o vivencias que vamos teniendo. Entre las dos cosas van a estructurar esa personalidad que va a tener ciertas características durante toda la vida, ¿eh? Que van a ser más o menos fijas, pero que, por supuesto, no va a ser igual la personalidad que tengo ahora a la edad que uno tiene con la que tenía, por ejemplo, cuando tenía 10 años. O sea, la personalidad misma también se va modificando con el tiempo, aunque no tiene tanta repercusión el ambiente como en otras cosas, pero sí se va a ir modificando con las distintas vivencias que he tenido durante mi vida. O sea, por eso es que se va modificando, aunque hay cierta coherencia, digamos, en la forma de responder. Entonces, las características esas de la personalidad, ¿cuáles van a ser? Es coherente consigo mismo, esto de que hay una cierta forma de reaccionar que se mantiene. O sea, no es que vos vas a cambiar tu forma de ser de un día para el otro, aunque puede ser modificada esa forma de ser,
pero en esencia va a ser más o menos igual. Aunque en distintas circunstancias va a actuar de forma distinta, de acuerdo a lo necesario. Como decía, no es muy influenciable por el entorno, porque es una cuestión psíquica individual e interna del individuo. Profe, ¿sí? Perdón, pero en ese caso depende de cómo lo interioriza cada uno, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hay una serie de circunstancias que son las que van a ir modificando la personalidad, que ya vamos a ir viendo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan cuál era la estructura de la personalidad según Freud. ¿Se acuerdan? Sí, dice el yo, Ello. super yo y ello. Y el ello. Esa sería la estructura de la personalidad según Freud, donde el yo es lo cotidiano, lo de todos los días, que eso es lo que se puede ir modificando de acuerdo a las circunstancias diarias o a las influencias que tienen sobre todo otros individuos y las vivencias que vamos teniendo. Después teníamos, y es el que se rige por el principio de la realidad, o sea, lo real, lo que estoy viviendo. Después tenías el super yo, ¿cuál era? Lo correcto, lo moral. Lo recto, lo moral, lo que obedece las reglas, ya sean sociales, morales, judiciales, o sea, es el que se rige, digamos, por este principio de perfeccionamiento en realidad. O sea, es el individuo que cumple siempre todas las reglas, que obedece los principios morales que le inculcaron, las leyes judiciales, las leyes sociales. Ese sería el super yo. El yo sería un equivalente al consciente en esa otra clasificación donde habla de consciente, subconsciente e inconsciente. El yo sería el consciente, el que está en relación, el diario, el que estoy viviendo en este momento. El super yo no entraría en esta clasificación y el ello sería el que podríamos clasificarlo, aunque no son sinónimos, como al inconsciente. El ello es aquel que busca satisfacer el placer o los deseos de ese individuo a cualquier costo. Aunque se puede dejar de lado, digamos, los principios o las leyes o los principios morales, ese sería el ello y sería en cierta forma el inconsciente de la otra clasificación de la personalidad. Ese sería el equivalente. Sobre estas cosas van a influir todo lo que vamos a ver ahora, digamos, o sea, sobre la personalidad. Y hay otra definición importante que lo tienen ustedes ahí en el trabajo, que es lo que es la mente. ¿Qué es lo que es la mente? Capacidades cognitivas que engloban procesos, percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación. Son distintas partes. Lo importante es esto de capacidades cognitivas, o sea que están relacionadas con una serie de funciones que tiene esta mente y que son las que nos van a ir dando esas funciones de la mente, nos van a ir como enriqueciendo a esta personalidad, o dándole características especiales. Entonces, la mente sería esa parte. Las funciones de la mente son algunas de las que han nombrado, por ejemplo, la inteligencia que no siempre va ligada al nivel cultural, son dos cosas distintas, o sea, puede ser muy intelectualmente formado, pero tener una inteligencia limitada, que es la que se va a medir por el coeficiente intelectual, o sea, podés tener una formación académica extensa, digamos,
pero no tener una inteligencia superdotada ni nada, a pesar de toda esa formación académica que tenés. Y se ha descrito algunos médicos que, como ustedes saben, hay una extensa formación académica en la medicina y sin embargo tienen un nivel intelectual más bien tirando a fronterizo, ese que está entre el normal y el que no es tan normal. ¿Por qué? Porque influyen en el adquirir esos conocimientos y en el saber rendir y en el saber formarse en una carrera así tan académica, muchas veces dependen de otros factores que ya vamos a ver. Uno de ellos es la voluntad, ¿no? O sea, el individuo que no tiene una inteligencia superdotada, pero que le pone voluntad a lo que hace, tiene perseverancia, tiene disciplina al estudiar, digamos, puede suplir con eso el no tener una inteligencia tan brillante. Y a la inversa, o sea, individuos que son muy brillantes intelectualmente, o sea, que tienen un coeficiente intelectual superior al normal, y sin embargo tienen limitaciones en otras esferas, como ser en la parte de la empatía o de la relación interpersonal, ¿no? O sea que no solamente, y aparte tenemos, por ejemplo, individuos aún analfabetos, que sin embargo pueden tener una inteligencia brillante y sobresalir. Pero, o sea que la inteligencia no siempre va ligada a la formación académica. Si las dos cosas se unen, o sea, la buena formación académica más una inteligencia normal o ligeramente superior, bueno, eso sería lo ideal, digamos, pero no siempre se dan las dos cosas juntas. Entonces, la inteligencia, como ustedes saben, ya les digo, se puede medir por esta serie de pruebas que se hacen de inteligencia por medio de tests, y van a tener un rango normal, digamos, y después por arriba vas a tener todo lo que entra en la genialidad y todo ese tipo superdotado, y por debajo vas a tener todos los distintos grados de alteración de la inteligencia en menos, que va desde el fronterizo, como les digo, que está ahí en ese límite medio impreciso, hasta la idiocia y la imbecilidad, que la imbecilidad no es una mala palabra, es un grado de falta de inteligencia, digamos, donde el individuo tiene solamente las funciones físicas básicas y no tiene ningún tipo de grado de inteligencia. Entonces, esa sería una de las funciones que tiene la mente. Hay otra que es el entendimiento. El entendimiento, esa capacidad que nos da de entender ciertas circunstancias y poder analizarlos y pensar. Lo que es casi exclusivo de la raza humana, junto con el razonamiento, que es otra de las funciones muy importantes de la mente, donde a través del entendimiento y analizando distintas circunstancias y distintas vivencias, podemos razonar y a llegar a cuestionar o aceptar distintos conceptos. Esto sería otra de las funciones de la mente. Esto del razonamiento, distintos individuos van a razonar en forma distinta, ante distintas circunstancias pueden llegar a conclusiones distintas, o ante circunstancias iguales pueden llegar a conclusiones distintas. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene una forma de razonar distinta. Entonces, no quiere decir que una sea más aceptable que la otra, sino que son distintas formas de ir uniendo esos significados o esas opiniones que van recogiendo y que van elaborando, lo llevan para distintos lados. Esto estaría ligado muchas veces a la imaginación, que es otra de las funciones que tiene la mente, donde ante distintas circunstancias uno puede imaginar o hacer razonamientos y que lo pueden llevar a distintas cosas, digamos.
Puedes imaginar circunstancias agradables y buenas con vivencias tuyas, ¿no? Podés llegar a una conclusión agradable, o sea, hacer todo como una película, imaginándote distintas circunstancias, o a la inversa, podés llegar imaginándote unas circunstancias adversas y te van a llevar a distintas conclusiones. Y ahí tenés, por ejemplo, los escritores que con ciertos parámetros te escriben o una novela o te hacen un relato que es coherente, utilizando la imaginación y utilizando el entendimiento y el razonamiento, esto que estábamos hablando, ¿no? Y te pueden llevar por la imaginación a distintos escenarios, digamos. Esos serían funciones de la mente importantes que son exclusivos del ser humano. Todo esto está apoyado con otra de las funciones de la mente, que es la percepción. La percepción que está ligado a cómo nos comunicamos, digamos, con el medio ambiente. Es lo que está ligado, digamos, a los sentidos. Percepción de sonidos, percepción de colores o de visiones, ¿no? O sea, distintos sentidos te van a dar distintas percepciones y en esto puede haber alteraciones que son bastante frecuentes en alguna de las patologías que vamos a ir viendo. El ejemplo típico de alteración de la percepción se ve en el esquizofrénico, donde el individuo puede tener alucinaciones, que sería una alteración de la percepción en algunas circunstancias, que pueden ser alucinaciones porque escucha sonidos o escucha voces que no existen, o a lo que escucha le da una interpretación distinta, o sea que puede tener alucinaciones o ilusiones, o ver cosas que no existen, ¿no? Entonces, dependiendo de esas alteraciones, muchas veces a uno mismo les pasa. El ejemplo que yo siempre les pongo es que, por ejemplo, en la noche vos ves en un jardín, vas a ver, por ejemplo, te parece que detrás de un árbol o detrás de una planta hay una persona y lo que vos estás percibiendo en realidad es un árbol que se mueve, ¿eh? O sea, que da interpretación dependiendo de lo que vos pensás que está pasando. Eso sería una ilusión. Por ejemplo, a ver, que no sé qué se les ocurre, otra ilusión. Vos vas y escuchás voces y pensás que es alguien que te está llamando y en realidad son música o voces de una grabación, ¿no? O sea, que vos a eso que percibís por los sentidos le das una interpretación distinta a la real. Eso sería una ilusión. En cambio, las alucinaciones cuando vos ves u oís algo que no existe, no hay nada, no hay algo que vos interpretes mal ni nada, no hay nada. Por ejemplo, el esquizofrénico que escucha voces que le ordenan que dañe o que mate a ciertas personas, o que vaya y ataque a otra persona. No hay, esas voces no existen, son producto de su alteración, de su percepción. O sea que no hay nada que le sea mal interpretado, sino que no existe. O ver cosas, ver individuos que no están, o ver animales, o ver, por ejemplo, en síndrome de abstinencia en el alcoholismo, en el delirium tremens, no sé si lo han sentido nombrar, que es una parte del síndrome de abstinencia en el alcohólico o en algunos drogadictos. El individuo ve y siente, por ejemplo, que le caminan bichos o arañas por la piel, cuando no hay nada. O sea, que él percibe cosas que no existen. Entonces, eso sería una alteración de la percepción, que es otra de las funciones importantes de la mente. Después tenés, por ejemplo, otra función importante son las emociones. Las emociones que también son
una reacción psicológica a ciertas vivencias, donde puede haber una amplia gama de respuestas, desde la que no hay ningún tipo de respuesta, que es lo que se llama anedonia, A-N-H, anedonia, donde no hay respuesta emocional de ningún tipo, que también se puede ver en la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene múltiples de estas alteraciones de las funciones de la mente. O podés tener en el otro extremo de este abanico, digamos, de reacciones, el exagerado reaccionar ante ciertas circunstancias, donde, por ejemplo, que se ve también, puede llegar a ver en la intoxicación alcohólica, por ejemplo, donde va un individuo y recibe un pequeño empujón, y ahí lo interpreta como algo agresivo y reacciona en forma exagerada, peleándose. O sea, esto se ve, por ejemplo, como les digo, en los alcohólicos que están intoxicados, están ebrios, en donde hay una alteración de esa respuesta emocional, donde en forma exagerada reacciona. O a uno mismo, ante una misma circunstancia, ante una misma agresión, digamos, un día vos estás bien, no reaccionás o reaccionás en forma adecuada, y otro día, por otras circunstancias que has tenido, otras agresiones que has sufrido o lo que sea. El estrés, por ejemplo. ¿Ah? El estrés, digo, por ejemplo. Claro, o sea, todas esas circunstancias que hacen que a veces vos reacciones en forma adecuada o no le des importancia a ciertas cosas, y otro día reaccionás en forma exagerada, te peleás, te pegas a las trompadas, tratás o empezás y hablas insultando, ¿no? Esas cosas serían este abanico de respuestas emocionales, donde vos podés, dependiendo de tus vivencias personales, vas a reaccionar. Eso creo que nos ha pasado a todos, y en algunas circunstancias reaccionamos en forma exagerada, dependiendo de eso, de qué es lo que nos ha pasado. O sea que hay variaciones personales que son en forma exagerada. O sea, eso sería la emoción, que es puramente del ser humano. O sea, no hay no hay grados, digamos. O sea, lo equilibrado sería responder en forma adecuada, pero podés o exageradamente contestar, o como en el caso de los esquizofrénicos, en que no hay ningún tipo de respuesta. A lo mejor ante grandes agresiones no tienen respuesta, ningún tipo. Otra de las funciones importantes de la mente es la memoria. Esta memoria que tiene una base neurológica, o sea, saben que hay ciertas lesiones en el cerebro que pueden llevar a una pérdida de la memoria. Puede ser por traumatismo o por ejemplo, el ejemplo más común, digamos, en la demencia, donde uno de los primeros síntomas de esta demencia y del daño neurológico que se va presentando en la demencia es la pérdida de memoria. Esa memoria que puede ser de corto plazo o de largo plazo. De corto plazo sea perder la memoria o perder los recuerdos inmediatos, o sea, lo que hiciste hace 2 horas o lo que hiciste el día anterior, eso no te acordás, y sin embargo tenés conservada la memoria a largo plazo, que es lo que te acordás de qué es lo que hiciste el primer día de clase que fuiste cuando ibas a primer grado. O sea, toda esa alteración de ese proceso de la memoria que tiene una base neurológica, porque esa memoria tiene un proceso, o sea, vos tenés la vivencia, esa vivencia la almacenás, la recordás o la depositas, digamos, tratás de fijarla en el cerebro. Hay una parte específica donde se fijarían esos recuerdos, y en algún momento que vos quieras podés evocarla. O sea que hay todo un proceso para conservar esas vivencias
que está ligado muchas veces a la parte neurológica y que cuando hay daño neurológico se va a ver afectado. La memoria, que ustedes tienen distintos tipos de alteraciones. La pérdida de la memoria puede ser, como les decía, también de corto plazo o de largo plazo, y en general se llama amnesia. Amnesia retrógrada cuando es de hace mucho tiempo, o anterograda cuando es de corto plazo. O puede ser lacunar, por ejemplo, es bastante frecuente en un individuo que ha sufrido un traumatismo de cráneo, que olvide las circunstancias en que se produjo ese traumatismo de cráneo, no olvida el accidente, no olvida qué es lo que pasó, qué es lo que le hicieron, en forma exclusiva de ese evento. Se acuerda de antes, se acuerda después, cuando estaba ya en el hospital, estaba internado, pero en el momento del accidente, por ejemplo, no se acuerda. Eso se llama lacunar, como una laguna, a eso se refiere. También, por ejemplo, se puede ver en individuos que han sufrido un estrés postraumático, o sea, por ejemplo, una violación, donde la mujer a veces no recuerda exclusivamente el evento de la violación. Se acuerda de antes, se acuerda después, pero en ese momento no. O sea que hay circunstancias emocionales que van ligadas a ese estrés que se produjo, que hace que la memoria se pierda. A veces es permanente y otras veces temporal, digamos, ¿no? O sea, después de un tiempo empiezan a tener recuerdos y pueden evocar qué fue lo que pasó en esas circunstancias. Esa sería otra de las funciones de la mente. Después tenés, por ejemplo, la voluntad, es otra de las funciones importantes de la mente, y es lo que nos permite ser perseverantes en algunas cosas. Hay individuos que tienen una voluntad lábil, digamos, o sea, les cuesta ejerciendo esa voluntad al tener ciertas conductas. O sea, en los mismos estudiantes se puede ver eso. O sea, individuos que tienen una voluntad fuerte, que se fijan una meta y que utilizan toda esa voluntad para ser disciplinados, estudiar, tener buenos horarios. A la mayoría de nosotros nos ha pasado alguna vez que decimos, no, este fin de semana no voy a salir porque tengo que estudiar, el lunes tengo un examen. Pero como nuestra voluntad a veces que no es muy fuerte, viene cualquier amigo y te dice, no, pero ¿cómo te vas a quedar en la casa? Y entonces salís. O sea, ahí está el grado de voluntad que vos pongas en cada una de estas circunstancias. A algunos individuos les cuesta ejercer esa voluntad. Entonces a veces se lesiona, digamos, ese plan de vida que se pueden haber hecho ejerciendo esa falta de voluntad que tienen para ser constantes en algunas cosas. Esa sería la otra de las funciones de la mente importantes, que son las que tienen que tener en cuenta, y que cada uno de ellos tiene sus alteraciones. Otra importante función de la mente es el lenguaje. El lenguaje, que es lo que nos distingue del resto de los animales y que nos permite comunicarnos entre nosotros. El lenguaje que depende también de la parte intelectual, de cómo hablamos, de cómo conocemos términos. Todo eso tiene influencia, por ejemplo, en la forma de comunicarnos. Entre los pares, por ejemplo, vos escuchás a los chicos jovencitos ahora, 20, 22, 23 años, tienen un lenguaje que se entiende solamente entre ellos. ¿O no les ha pasado eso? Que entre ustedes mismos, según la edad, por ejemplo, tienen un cierto lenguaje que es como que les da identidad, como que se sienten que todos pertenecen, y tienen formas de comunicarse o lenguaje que, por ejemplo, uno que tiene 10 o 20 años más, no los entiende. No sé si les pasa. Sí. Sí, profe. Entre la parte de los dispositivos, de que se acostumbran a utilizar términos
que se utilizan en esos dispositivos y la forma de comunicarse entre ellos, hay veces que necesitas un traductor para saber qué es lo que están hablando. Entonces, todo eso influye en la comunicación. En muchas de las patologías en la salud mental que vamos a ver, hay alteraciones en el lenguaje importantes. Por ejemplo, en la depresión, uno siente que el individuo habla en forma lenta, que le cuesta sacar las palabras. Es lo que se denomina braquilalia, o bradilalia, ¿eh? Hablando en forma similar con bradicardia o bradipnea, o sea, habla lenta, que a veces le cuesta modular las palabras, o en la misma afasia que ustedes ya habrán visto, en el ACV, donde a veces uno de los primeros síntomas de que está empezando a hacer un ACV el individuo es esa alteración en el habla, esa alteración en la comunicación, o que emite palabras que no se entienden. Por eso da pie a que este lenguaje es muy importante y que en algunas patologías en la salud mental tienen estos tipos de alteración. Como le decían en la depresión, en el cuadro inverso que vendría a ser la manía del trastorno bipolar, en cambio en la manía habla tan rápido que se come las palabras o que saltea las palabras, entonces el que lo escucha, porque tiene taquilalia, muy rápido, entonces el que lo escucha no entiende de qué está hablando porque le faltan pedazos, al hablar tan rápido. Por ejemplo, en la esquizofrenia, volvemos otra vez, este individuo esquizofrénico a veces no habla, o sea, tiene lo que se llama mutismo, no habla directamente. Otras veces vos lo sentís que habla así en voz bajita, como que está hablando con otra persona, que sería lo que se llama musitación. Cuando vos ves, por ejemplo, a un individuo que está hablando solo y habla despacito, y que no se entiende muy bien lo que está diciendo, se llama musitación. Por ejemplo, inventa términos nuevos, la mitad de una palabra con la mitad de la otra, las unes y forma una palabra nueva que solamente tiene significado para él. O sea que en el lenguaje hay muchas alteraciones que ustedes pueden llegar a ver en los pacientes con alteraciones en la salud mental. Como ustedes ven, esto es muy extenso, que son todas las que tienen funciones de la mente. Y hay una pregunta ahí en el trabajo práctico, no sé si ya la contestaron, que ¿dónde está la mente? ¿Dónde la ubicarían ustedes? Anatómicamente, ¿dónde ubicarían ustedes la mente? Creo que así es la pregunta que sale, ¿no? Sí, en realidad hay dos preguntas. Dice, ¿dónde está la mente en el cuerpo humano? Sería anatómicamente. Y otra dice que es, ¿dónde considerás que está la mente? Claro, esa sería una cuestión, una interpretación personal que tienen que hacer ustedes para contestar y para ver qué es lo que han entendido de todo este tema de la mente. Es una cuestión... Yo en eso de donde considerás, lo puse como que está, a ver, en el cerebro y en el cuerpo, porque es como un conjunto. Claro, o sea, hay una parte que a lo mejor se puede demostrar físicamente cuando hablamos de la percepción, hablamos de la memoria, o sea que habría una parte donde podrías considerar que estaría la mente, pero que también hay otra parte que no está muy claro dónde está. O sea, hay una parte donde ubicás la mente esta que estamos hablando de conceptos psicológicos o conceptos cuando hablábamos de mente que dimos la definición. O sea, ahí donde ustedes van a aplicar esta interpretación personal de cada uno. Profe, el cuerpo, profe, tenemos mente, me parece a mí. Ajá, claro, o sea, hay una zona imprecisa que en realidad no está muy claro para nadie, dónde está.
incluso Bueno. influye el entorno. Entonces, Claro, o sea, hay una cosa que es intangible que no sabes dónde lo podés ubicar. Vamos al otro Meet porque si no se nos va a cortar en cualquier momento. Nos vemos ahí enseguida. Chicos, no se olviden de poner la asistencia ahora, ¿eh? Ya veo que la están poniendo, pero no se olviden. Profe, ¿el trabajo se lo llevamos en forma presencial? Sí, Bueno. sí, la próxima. Profe, una consulta. ¿El trabajo tiene que estar en el modelo APA como del año pasado? Sí, como siempre. Traten de no llevar carpetas, ¿ah? Lleven en un folio todo. Profe, tiene que tener índice de desarrollo, conclusión. Y sí, como siempre. Bueno. El otro tema que necesito que veamos hoy es lo que se denomina mecanismo de defensa del yo. Ese yo que hablábamos hace un rato, que forma parte de la estructura de la personalidad, que se regía por el principio de la realidad, necesita estos mecanismos de defensa que cuando los vayamos viendo se van a dar cuenta que son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque ante circunstancias especiales que pueden ser lesivas desde el punto de vista psicológico para ese yo, el yo o el individuo
pone en marcha estos mecanismos de defensa que son inconscientes, o sea, él no se da cuenta de que lo está poniendo en marcha. ¿Para qué? Para evitar que algunas circunstancias de la vida lo dañen y queden secuelas de esos traumatismos. Traumatismo estamos hablando desde el punto de vista psicológico. No sé si conocen alguno de los mecanismos de defensa, que son los más habituales y que vemos todos los días, y que algunos de nosotros los ponemos en marcha aunque sea en forma inconsciente. A ver. La negación. La negación es uno de los más frecuentes. ¿A qué se refiere lo de la negación? Como, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Exacto. Ante la muerte de un ser querido o ante, por ejemplo, un diagnóstico como de cáncer, uno de los primer mecanismos de defensa que ponemos en marcha es la negación. O sea, negar esa circunstancia porque el aceptarlo produciría un daño psicológico importante. Es bastante frecuente esto de negar la muerte de un familiar, o sobre todo si son muy cercanos, como el padre, la madre, los hijos, o un diagnóstico de una enfermedad como sería el cáncer, o ponerle diagnóstico del Alzheimer en primeras etapas donde el individuo se da cuenta de qué diagnóstico le están dando. Lo primero que hacen es la negación y buscar otras opiniones, buscar otros médicos que a lo mejor alguno le dice que no es cierto. Entonces esto de la negación es muy frecuente que ocurra. ¿Cuál otro? A ver. La represión. Cuando La represión. reprimimos algún sentimiento o alguna experiencia. Reprimimos que el recuerdo, generalmente. El recuerdo. O sea, ante una circunstancia muy dolorosa, como no queremos volver a revivir ese momento doloroso, lo reprimimos. O sea, tratamos de no recordar, ¿no? Lo reprimimos en nuestro subconsciente, que no llegue a la parte consciente para no revivirlo nuevamente. También es bastante frecuente esto de la represión, en circunstancias por ejemplo, de un asalto, de una violación, o de circunstancias donde queda un daño psicológico importante. Entonces tratamos de no volver a acordarnos de eso y reprimimos ese recuerdo. Como ven, hay algunos de estos mecanismos de defensa que son bastante frecuentes. A ver, otro, ¿qué le parece? Profe, ¿la risa podría ser otro también? ¿Cómo? La risa, ¿podría ser otro? ¿A qué se refiere con lo de la risa? Y por ejemplo, en una situación de nervios o algo así. No sé si sería un mecanismo de defensa, más bien sería una emoción ligada a esa alteración, a veces en forma automática e involuntaria, ¿no? Al contrario, contra nuestra voluntad empezamos a reírnos de ciertas cosas. En realidad no sé si es un mecanismo de defensa, pero sí es una respuesta emocional que puede llegar a ser exagerada, digamos. Reírte... ¿No sería, profe, una formación reactiva o compensación? Podría ser una reacción, una compensación reactiva. O sea, una forma inusual de respuesta. O sea, contraria a los verdaderos sentimientos que se deberían encontrar. O sea, reírte, como pasa muchas veces, que vos ves una persona que se cae y en vez de fijarte qué es lo que le ha pasado, te reís. O sea, eso sería, digamos, una reacción, una formación reactiva, respondiendo en forma inadecuada a una conducta esperada, digamos. Respondés con la contraria. Otra de las, otra que van a ver, por ejemplo, varias veces,
sobre todo en los niños, que es la regresión. ¿Saben de qué se trata la regresión? Seguro que lo han visto. Las conductas, por ejemplo. Sí, o sea, por ejemplo, el ejemplo típico, bien gráfico, es de cuando en una familia nace un niño y el hermano mayor o el que ya estaba, digamos, empieza a tener conductas de niño pequeño, o sea, se vuelve a orinar en la cama, si tomaba ya los alimentos en forma adecuada, quiere que se lo den en la boca, o en vez de tomar en taza los alimentos, quiere usar otra vez la mamadera. Ese tipo de conducta sería la que podríamos hablar de regresión. Lo van a ver en niños internados, donde ante esas circunstancias, en ese lugar nuevo para él, o sea, donde generalmente se le producen daño físico, porque se lo pincha, porque se le pone vía, empieza a tener ese tipo de regresión donde era más pequeño, donde se sentía protegido. Eso lo van a ver bastante frecuente, en los niños más frecuente, pero también se puede ver en adultos, donde pueden adquirir esa conducta infantil, porque en esas circunstancias se sienten más protegidos o piensan que van a ser más protegidos si tienen esa conducta más infantil. Como ustedes ven, todo este tipo de mecanismos de defensa son frecuentes, o sea, no es que son raros, lo que pasa es que muchas veces uno no piensa que eso es un mecanismo de defensa, y lo que tienen que acordarse es que generalmente son involuntarios, aunque hay circunstancias, por ejemplo, en lo que se podría clasificar como individuos histéricos, donde utilizan esos mecanismos de defensa, uno que se utiliza bastante de infantilismo, o sea, volver a ser pequeño, donde tratan de sacar provecho de esas circunstancias, hacerse el chiquito o hacerse la chiquita, porque con eso van a obtener algún tipo de beneficio. Eso sería, o hacerse la inocente, o hacerse ese tipo de conductas que a veces se ven, pero que tienen eso sí son conscientes. Son conscientes porque el individuo lo está utilizando como una forma de obtener algún tipo de beneficio. Eso serían entonces los mecanismos de defensa. Por ejemplo, uno que se denomina desplazamiento, donde desviamos la atención sobre nosotros echándole la culpa a alguien, a otra persona. O sea, nosotros hicimos alguna acción reprobable y para desviar o desplazar la atención le echamos la culpa a otro, y tratamos de que la atención se fije en otros individuos, desplazando la culpa, digamos. Generalmente se ve en individuos que quieren desviar la atención y perjudicar a otro a su vez. O sea, como ustedes ven, hay muchas cosas que las utilizamos diariamente y que son estos mecanismos de defensa que son los que ustedes deben saber. ¿Cómo se puede llegar a preguntar este tipo de preguntas? Este tipo de temas. Por ejemplo, en el parcial entraría esto de mecanismos de defensa. ¿Y qué es lo que le podemos decir? ¿Qué es lo que podemos preguntar? Nombre 2 o 3 mecanismos de defensa y explíquelos. Entonces pone represión, qué es lo que es, negación, qué es lo que es. ¿Entienden la forma en que se puede preguntar esto? Igual que las funciones de la mente. O sea, nombre 2 funciones de la mente y explíquelas. Qué sé yo, memoria, lenguaje o cualquiera de las otras que hemos ido viendo. Esos son los temas que vamos a ver hoy, cosa de que ya vemos toda esta parte de las generalidades, o sea que esto entraría en cierta forma hay repaso de otras materias y dándole ya empezando a ver algunas de las patologías que puede presentar estas alteraciones. La próxima clase sería, vamos a hacer una clasificación
de las enfermedades en la salud mental. Y ahí vamos a ir viendo que cada una de esas clasificaciones o cada uno de esos ítems tienen una enfermedad o una patología característica. Después de ver todas esas patologías y características de cada enfermedad típicas de cada grupo, ahí es donde yo necesito que, si ustedes quieren ya empezar a buscar material sobre algunos temas para hacer el trabajo final, por ejemplo, del que van a ir exponiendo. Dentro de las enfermedades neurodegenerativas está la demencia. Dentro de la demencia está el Alzheimer. Hay un grupo de ustedes que quiere hablar sobre el Alzheimer. Bueno, entonces me llevan los componentes del grupo y me llevan el tema que han elegido de todo eso que vamos a ir viendo en la clase que viene en la clasificación. ¿Entendieron? Primero Sí, los profe. componentes del Sí, grupo profe. y si han elegido algún tema. Si no eligen ningún tema, yo se los asigno. Yo se los doy. Así que vayamos viendo cuáles son las clasificaciones de los distintos temas, de la clasificación de las alteraciones mentales. Entonces ustedes van a ir viendo. Por ejemplo, tenés otro capítulo que son alteraciones alimentarias, relacionadas, por supuesto, siempre con la salud mental. Tenés anorexia, bulimia, obesidad, una serie de enfermedades relacionadas con ese tema. Si quieren elegir alguno de esos, ya saben cuáles son. Eso es lo que necesito que vayan viendo para que vayamos organizando ya qué es lo que van a hacer, dónde van a buscar el material, todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? ¿Todos tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy? No, profe. ¿No? Profe, yo tengo una duda. A ver. No logro detectar bien la diferencia entre proyección y desplazamiento. Proyección. A ver, definamos las cosas, porque a partir de ahí es donde vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que sería proyección? Para En usted. el documento, Sí. cuando no es fácil identificar y tolerar ciertas emociones de los demás en nosotros mismos. Y en el ejemplo que se pone en el documento dice, atribuimos nuestras propias emociones, pensamientos y deseos a otras personas. Por ejemplo, si no nos sentimos a gusto desarrollando nuestro trabajo, podemos ocultar este malestar inconscientemente para no tener que afrontar las emociones negativas que nos causaría reconocerlo y reaccionar expresando que son nuestros colegas los que están a disgusto en nuestro equipo. Eso Claro. no es un poco desplazar, o sea, culpar al otro de lo que me pasa a mí. Podría ser. Lo que pasa es que proyección es en general, digamos. Y cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de, generalmente está ligado al sentimiento de inferioridad. Por ejemplo, en el desplazamiento, como no recibimos, por ejemplo, la atención que merecemos, nos dedicamos a discutir de cuestiones rutinarias, con una intensidad exagerada. Desplazamos ese sentimiento de inferioridad y que nadie nos da bolilla, digamos, hacia un tema que pensamos que es para todos. Cuando nos sentimos mal por algo y caprichosamente, acá lo que tengo escrito, cuando nos sentimos mal por algo y caprichosamente nos comportamos como que hay algo que nos hace sentir mejor. O sea, desplazamos nuestro disgusto achacándoselo a otro. Hay una cierta identidad, digamos, entre las dos cosas. Pero Profe, no... perdón, en ese caso, por ejemplo, en el desplazamiento, puede ser que yo tuve un problema, digamos, X, en mi lugar de trabajo y en vez de aclararlo en el lugar voy y me lo desquito con algún familiar en mi casa.
Puede ser. o por algo. ejemplo, un ejemplo más claro. Por ejemplo, yo sospecho que mi pareja me es infiel. Entonces, como no quiero hablar o que no quiero aclarar ese punto porque se va a producir, por ejemplo, una separación o va a haber una pelea muy grande, entonces empiezo y discuto por pavadas. Por ejemplo, porque cuando se bañó dejó la toalla tirada en el piso o porque en la cocina dejó todo desordenado. O sea, desplazás, reemplazás en realidad, reemplazás la verdadera discusión que vos tenés por otra que en realidad no tiene gran importancia. ¿O no les ha pasado eso? Vos estás peleado con tu pareja y como sabés que si empezás a discutir sobre cuál es la causa de esa discusión, o porque te es infiel, o porque no te da la atención que vos crees que necesitas, empezás a discutir por pavadas. Eso sería un desplazamiento. O sea, le das importancia a una cosa menor cuando no querés verdaderamente enfocarte cuál es el problema más importante. ¿Ya? Sí, son culpa de la Sí, Junta. pasa, porque Los es novios son la Junta. que pasa siempre. Claro. Claro, o sea, porque no querés afrontar cuál es el verdadero problema, empezás a discutir por pavadas, por estupideces. O sea, eso se produce frecuentemente, sobre todo en la relación de pareja, en la relación de trabajo. Cuando vos estás trabajando y que sabés que la encargada del servicio le tiene muchas contemplaciones a un enfermero que siempre le justifica las faltas o que le da los francos que quiere, como vos no querés discutir de que hay desigualdad en el trato, ¿qué es lo que haces? Te peleas con ese que tiene los beneficios y decís que es un desordenado, que siempre deja todo mal, que no cumple las cosas, que no anota las acciones de enfermería, o no pasa eso. Pasa y mucho habitualmente. Entonces, eso es el desplazamiento. Desplazar la atención del verdadero sentimiento que vos tenés en contra hacia otra cosa que es de menor importancia. Eso es desplazamiento. ¿Entendieron? Desplazar, Sí, profe. precisamente desplazar la atención de lo importante que vos es lo que te da verdaderamente el problema y le das importancia a otras cosas menores. Porque no querés afrontar verdaderamente el trabajo. O sea, no querés afrontar de decirle a la encargada del servicio que es desigual en el trato, porque no sabes cómo puede ser la respuesta o qué es lo que puede pasar. ¿Entiendes? Eso es desplazar. ¿Sí? Sí, profe. Marina. Sí, profe, lo del desplazamiento me queda claro. El que me cuesta es proyección. Porque me voy a desplazamiento. Es que en cierta forma también está. Claro, están muy relacionados los dos. Están muy relacionados. Están muy relacionados unos con otros. Bueno, o sea, es así. Si no le queda claro, lo volveremos a ver otra vez. Bueno, ¿todos no tienen alguna otra pregunta? ¿Nadie? Yo me voy a desplazar a la cama. Bueno, debe estar cerquita. Ahí al lado. Bueno, ¿todos pusieron la asistencia? Sí, profe. Sí, profe. Entonces nos desconectamos y nos veremos en la próxima. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias. Profe, muchas Nos gracias. vemos. Profe, le hago una consulta. Para ir eligiendo los temas, ¿en dónde sale el listado para elegir los temas? No está. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo la clasificación de las alteraciones mentales. Ahí en cada ítem, digamos, hay uno. Pero si lo quiere ir viendo en el libro del CTO volumen 3, que es el libro que vamos a tener como guía,
Ahí cada capítulo es una de las clasificaciones y ahí va a ir viendo usted las distintas patologías clásicas de cada grupo. Si quiere ya ir viendo. Bueno, profe, gracias. Bien, nos vemos entonces.